En vivo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Ahora que nos volvemos a reunir en esta Cámara, el mundo volverá a ser testigo de la resiliencia y la fuerza de nuestra democracia. Pues aún luego de una violencia y un vandalismo sin precedente en este Capitolio, los representantes electos del pueblo de Estados Unidos nos hemos vuelto a reunir el mismo día en apoyo y defensa de la Constitución de Estados Unidos. Dios bendiga, pues, a los que se fueron, a los heridos y a los héroes de este día. Dios bendiga a todos los que servimos aquí y a todos los que protegen este lugar. Y Dios bendiga a Estados Unidos de América. Volvamos a trabajar. Señor presidente, pido el consentimiento de que se permita hablar y que el tiempo no cuente contra 2 horas de debate en relación con la objeción planteada respecto al estado de Arizona. ¿Hay objeciones? Sin objeciones, se ordena. Quiero decirle al pueblo de Estados Unidos: el Senado de Estados Unidos no se dejará intimidar. No nos impedirán estar en esta Cámara unos matones, unas turbas, ni unas amenazas. No nos plegaremos a la anarquía ni a la intimidación. Hemos vuelto a nuestro lugar de trabajo. Cumpliremos con nuestro deber conforme a la Constitución y en pro de nuestra nación. Y lo vamos a hacer esta noche. Esta tarde el Congreso comenzó el proceso de cumplir con la voluntad del pueblo de Estados Unidos y contar los votos del colegio electoral. Hemos cumplido el deber solemne cada 4 años durante más de 2 siglos. Haya estado esta nación en guerra o en paz, bajo toda suerte de amenazas, aún durante una revuelta armada en la guerra civil, como relojito, el reloj de nuestra democracia ha seguido en marcha. Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos han enfrentado amenazas mucho más graves que la turba enloquecida que vimos hoy. Nunca antes nos han disuadido y no nos disuadirán hoy. Intentaron perturbar nuestra democracia. Fracasaron. Fracasaron en su intento de perturbar el Congreso. Y esa insurrección solo subraya lo crucial que es la tarea que tenemos de frente para nuestra república. Nuestra nación se fundó precisamente para que la libre decisión del pueblo de Estados Unidos sea lo que dé forma a nuestro autogobierno y determine el destino de nuestra nación. Ni el miedo, ni la fuerza, sino la expresión pacífica de la voluntad popular. Ahora bien, esta tarde nos juntamos para contar los votos de nuestros ciudadanos y formalizar a quién escogieron como el siguiente presidente. Ahora vamos a acabar exactamente lo que comenzamos. Concluiremos el proceso como se debe, como mandan las reglas. Seguiremos nuestros precedentes, nuestras reglas y nuestra Constitución al pie de la letra. Y certificaremos al ganador de la elección presidencial de 2020. La conducta criminal jamás dominará al Congreso de Estados Unidos. Esta institución es resiliente. Nuestra República Democrática es fuerte. El pueblo estadounidense no merece nada menos.
El líder demócrata. Señor presidente. Señor presidente, es muy difícil poner en palabras lo que acaba de suceder hoy. Jamás había vivido ni imaginado siquiera una experiencia como la que acabamos de atestiguar en este Capitolio. El presidente Franklin Roosevelt se paró el 7 de diciembre de 1941 como un día que viviría en la infamia. Por desgracia, hoy podemos sumarle el 6 de enero de 2021 a esa cortísima lista de días de la historia de Estados Unidos que por siempre vivirán en la infamia. Este templo a la democracia fue profanado. Reventaron sus ventanas, vandalizaron nuestras oficinas. El mundo vio a los funcionarios electos de Estados Unidos sacados a las prisas porque corrían peligro. Los plenos de las dos cámaras fueron lugares de refugio hasta que se ordenó el desalojo, por lo cual los sublevados hicieron saqueo aquí. Ciudadanos que sirven aquí todos los días en amor a su país tuvieron miedo. Entiendo que una mujer recibió un balazo y trágicamente murió. La lloramos y sentimos mucho esto por sus amigos y familiares. Estas imágenes fueron proyectadas a todo el mundo. Las embajadas reportaron a sus países las escenas en el corazón mismo de nuestra democracia. Esto será una mancha para nuestro país que no se lavará tan fácilmente. El legado final, indeleble y terrible del 45º presidente de Estados Unidos. Sin duda, el peor de los nuestros. Quiero ser muy claro. Los responsables de estos actos reprensibles no pueden ser llamados manifestantes ni protestantes. No. Fueron gente en disturbio e insurrectos, matones, terroristas nacionales. No representan a Estados Unidos. Fueron unos cuantos miles de extremistas violentos que intentaron tomar el edificio del Capitolio y atacar a nuestra democracia. Debe perseguírseles con todo el peso de la ley. Esperemos que lo haga esta administración y si no, ciertamente la que viene. No hay que darles ninguna suavidad. Quiero agradecer a la policía del Capitolio, al servicio secreto que nos mantuvieron a salvo hoy y que trabajaron para despejar el Capitolio y devolverlo a sus legítimos propietarios y propósito. Quiero agradecer a los líderes republicanos y demócratas de las dos cámaras, a los señores Pelosi, McConnell, McCarthy y yo, que nos unimos para decidir que estos matones no triunfarían, que concluiríamos la labor que exige la Constitución en las cámaras legislativas de la Cámara de Representantes y el Senado, que fueron profanadas, pero que sabemos siempre pertenecen al pueblo y vuelven a pertenecerle hoy. Pero que nadie se engañe, amigos míos. Los sucesos de hoy no ocurrieron espontáneamente. El presidente que promovió teorías de complot y asusó a estos matones, el presidente que los exhortó a venir al Capitolio de nuestra nación, que los animó, prácticamente nunca desincentiva la violencia y muchas veces la incentiva. Este presidente tiene muchísima de la culpa. Esta turba fue en gran medida obra del presidente Trump, incitada por sus palabras, sus mentiras. Esta violencia en gran parte es responsabilidad y su vergüenza imperecedera. Los acontecimientos de hoy ciertamente no habrían tenido lugar sin él. Ahora bien, el 6 de enero quedará como uno de los días más tenebrosos de la historia reciente de Estados Unidos. Una última advertencia para nuestra nación de las consecuencias de un presidente demagogo, de la gente que lo animó, de los medios cautivos que repitieron sus mentiras como pericos y de la gente que lo siguió, mientras intenta orillar a Estados Unidos al borde
de la ruina. Hoy que nos volvemos a reunir, recordemos que al final lo único que ha logrado esta turba ha sido demorar nuestro trabajo unas horas. Ahora reanudaremos nuestra responsabilidad y hoy concluiremos nuestro trabajo. Las cámaras se restaurarán, quedarán como si estuvieran nuevas y estarán listas para el trabajo legislativo en poco tiempo. La cuenta de los votos electorales es nuestro sacro deber. Las raíces de la democracia en este país son fuertes, profundas y nunca jamás serán cortadas por un grupo de ampones. Triunfará la democracia, como lo ha hecho durante siglos. Así a mis compatriotas estadounidenses que quedaron conmovidos y aterrorizados por las imágenes que vieron hoy en la televisión y que temieron por el futuro de este país, a ustedes les hablo directamente. Las divisiones en nuestro país evidentemente son profundas, pero somos un pueblo resiliente que mira a futuro y empezaremos con el trabajo arduo de reparar esta nación hoy, porque aquí en Estados Unidos las cosas difíciles las hacemos. En Estados Unidos siempre superamos nuestras dificultades. Cedo la palabra. Señor presidente, líder de la mayoría, doy 2 minutos al senador de Oklahoma. Senador de Oklahoma, señor Lankford. El vicepresidente dijo las cosas más elocuentemente que como las decimos en Oklahoma. En Oklahoma diríamos algo así como, ¿por qué en nombre de Dios pensaría alguien que atacar a la Procuración de Justicia y ocupar el Capitolio de Estados Unidos es el mejor modo de demostrar que tienen la razón? ¿Por qué hacer algo así? Aquí no gobiernan los zampones, somos Estados Unidos de América. Estamos en desacuerdo en muchas cosas y tenemos mucho debate animado en esta Cámara, pero lo resolvemos hablando y nos respetamos, aún en nuestros desacuerdos. Esa persona, aquella persona y esa otra no son mis enemigos, son mis compatriotas estadounidenses. Estaremos en desacuerdo en cosas y a veces muy fuertemente, pero aún así nunca jamás fomentamos lo que pasó hoy. Jamás. Quiero sumarme a mis colegas senadores a dar las gracias a la Guardia del Nacional, el Servicio Secreto y la Policía del Capitolio que nos protegió mientras debatíamos aquí, que repelía el ataque. Y aquí me interrumpieron a media oración cuando estaba hablando, porque estábamos todos conscientes de lo que pasaba fuera de aquí, por lo que hicieron ellos. Y quiero darles las gracias. Gracias. Ronald Reagan dijo una vez, la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de manejar el conflicto por medios pacíficos. La gente pacífica de mi estado de Oklahoma quiere respuesta a sus dudas, pero no quieren lo que pasó aquí hoy. Quieren hacer lo correcto y también quieren hacer las cosas del modo correcto. Quieren respetar el proceso constitucional, pero también quieren que se debata la seguridad de las elecciones porque quieren que las cosas se hagan bien. Y por eso es importante, es un asunto importante que falta por resolver. La transparencia del gobierno simplemente no parece mala idea. Obviamente, la comisión que hemos pedido no va a darse en este momento, y yo lo entiendo. Y vamos hacia la certificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y juntos trabajaremos en este órgano para poder presentar un ejemplo pacífico en los días que vienen. Cedo la palabra. El líder demócrata. Senador de Nevada. Senadora de Nevada. Señor vicepresidente, sé que esta Cámara está llena de líderes de ambos partidos que aman a este país y muchos creen que para que Estados Unidos triunfe, nuestra política debe encontrar terreno común. Y eso jamás ha sido más claro que hoy, cuando gente armada tomó el Capitolio envalentonada
por la retórica falsa e inflamatoria del presidente Trump sobre la elección de 2020. Creo que en esta Cámara tenemos un deber especial como líderes de trabajar juntos para bajar la temperatura de nuestra política. Y espero que mis colegas cuestionen la legitimidad de esta elección en Arizona y en todos esos otros estados. Bueno, que los que la cuestionan vean ahora las consecuencias de sembrar la duda y la incertidumbre. Y sé también que como senadores estadounidenses tomamos en serio el juramento que prestamos de defender la Constitución de Estados Unidos contra todo enemigo extranjero y nacional. En este momento de la historia no se me ocurre nada más patriota que renovar nuestra fe en las cartas de libertad que nuestros padres fundadores escribieron para nuestra república, comenzando por el principio fundamental en la Declaración de Independencia de que el gobierno deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. El pueblo ha hablado en estas elecciones y hoy nuestro único deber es hacer lo que nos pidió el pueblo, no es alegar cuestiones de seguridad electoral. No es el lugar para lo que estamos haciendo hoy. Nuestra Constitución reserva específicamente al pueblo el derecho de reunirse en los respectivos estados y votar por el presidente y vicepresidente. Como resultado, los estados individuales se ocupan del proceso electoral, no el gobierno federal, para protegerse del fraude. Los estados deben tener medidas robustas de seguridad y asimismo las legislaturas tienen la oportunidad de examinar las pruebas de fraude electoral antes de certificar los votos de su colegio electoral. Y nuestros tribunales, desde los del distrito hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, adjudican impugnaciones jurídicas y disputas. Todo esto se dio después de la elección de 2020. Cuerpos judiciales de todo el país escucharon impugnaciones a las elecciones de 2020. Ningún estado encontró ninguna prueba de ningún fraude electoral generalizado. Y tampoco pidió ningún tribunal revisar las conclusiones de ningún estado. En Arizona, el gobernador Ducey, la secretaria Katie Hobbs, el procurador general republicano Mike Brnovich y el juez de la Suprema Corte, Robert Rudnow, certificaron todos los resultados de las elecciones del 20 de noviembre. Y lo sabemos, hemos oído que la gente de Arizona lleva casi 20 años votando por correo y el gobernador Ducey ha expresado su confianza en el proceso del Estado numerosas veces. En noviembre dijo, aquí hacemos bien las elecciones en Arizona, el sistema es fuerte y por eso tengo tanta confianza en él. Y dijo más aún, tenemos de las leyes electorales más fuertes del país, leyes que ponen la prioridad en la rendición de cuentas y que dan claros procedimientos para todo lo que tenga que ver con resultados, hasta para impugnarlos. Y tienen razón, Arizona tiene uno de los procesos electorales más fuertes de todo el país, con sistemas de rendición de cuentas, empezando con la auditoría. Hemos oído acusaciones sin fundamento de que en Arizona y en otros lados de algún modo se cambió el total de los votos o se rechazaron votos incorrectamente. Estos alegatos todos pasan por alto el hecho de que los condados de Arizona hicieron auditorías de votos y boletas a mano para revisar las cuentas y no se encontró ningún fraude ni irregularidad generalizada. El condado de Maricopa, donde vive más del 60% de la población del estado, realizó una auditoría de conteo manual la semana posterior a las elecciones y se mostró una precisión exacta del 100% en las tabulaciones de las máquinas. Entonces, ¿para qué necesitamos, colegas míos, pedir una auditoría de emergencia de 10 días de una comisión del Congreso cuando ya lo hizo el estado de Arizona? ¿Qué pasó con los derechos de los estados? La auditoría tenía que ver con revisar las boletas de la elección presidencial y además las boletas de elecciones legislativas. La auditoría muestra que los totales de cada una de las contiendas se auditó y que por cada contienda, en cada distrito, las cuentas de máquinas y a mano discrepaban en cero.
El informe de Maricopa decía que no se había encontrado ninguna discrepancia en la auditoría manual. Querer encontrar algún motivo queriendo encontrar algún motivo para impugnar los resultados, quisieron decir algunos que había habido algunos centros donde se debía hacer auditoría en vez de hacer auditoría en distritos. Eso está mal, y eso también se presentó ante un tribunal, y al rechazar esto, el Tribunal de Arizona determinó que el condado siguió lo que se tenía que hacer con base en lo que dijo el secretario de Estado de Arizona. Y el tribunal determinó que los funcionarios del condado de Maricopa, por lo tanto, no podían haber hecho la cuenta manual como lo querían los acusadores. Si lo hubieran hecho, se habrían abierto a un castigo penal. Se acabaron los 5 minutos de la senadora. Gracias, señor vicepresidente. Acabo diciendo, colegas, por favor, no priven de su derecho a los votantes de Arizona y certifiquen su voto hoy. Gracias. Líder de la mayoría, señor presidente, doy 5 minutos al senador Lee de Utah. El senador de Utah. Señor presidente, cuando preparé mis comentarios para hoy, parece que ya pasó toda una vida. Ha cambiado mucho en estas últimas horas, así que haré algunos de los mismos comentarios, pero ahora se siente un poco diferente que como se habría sentido hace unas horas. Tengo presentes en pensamiento y plegaria a los familiares de los heridos o muertos del día de hoy. Mi gratitud para la policía del Capitolio que defendió valientemente nuestro edificio y nuestra vida. Si bien es cierto que inquietudes legítimas son las que se han planteado con respecto a cómo se llevaron elecciones en algunos estados de batalla importantes, aquí no se acaba la historia. Cada uno de nosotros debe recordar que presentó un juramento de defender y proteger este documento, escrito hace casi 2 siglos y medio por hombres sabios presentados por Dios para esa finalidad. Ese documento deja en claro cuál es nuestro papel y cuál no es nuestro papel. Deja en claro quién hace qué cuando se trata de decidir las elecciones presidenciales. Verán, como en nuestro sistema de gobierno, los presidentes no son elegidos directamente, sino por electores específicos. Se aclara en el artículo 2, sección 1 de la Constitución, que los estados nombrarán a electores presidenciales conforme a procedimientos desarrollados por sus legislaturas. Luego viene la 12ª enmienda que explica lo que hacemos aquí en el Capitolio, que dice que el presidente del Senado, el vicepresidente de Estados Unidos, abrirá las boletas y entonces se contarán los votos. Esas palabras son las que definen y constriñen toda autoridad que tenemos en este proceso. Nuestra función es abrir y luego contar. Abrir, luego contar. Se acabó. Es todo lo que hay. Ahora bien, hay raros casos en que múltiples listas de electores son presentadas por el mismo estado. No pasa muy seguido. Pasó solamente 2 veces, esperemos que no vuelva a pasar. Y en esos raros momentos el Congreso tiene que decidir cuál de los votos electorales se cuenta y cuáles no. Eso no fue lo que pasó aquí. A Dios gracias y ojalá que nunca suceda. Ahora bien, muchos de mis colegas han planteado objeciones o habían planteado anteriormente su intención de plantear objeciones respecto a esto. He dedicado muchísimo tiempo al tema las últimas semanas. Me he reunido con abogados de ambos lados del asunto y me he reunido con abogados que representaban a la campaña de Trump. He leído todo lo que he podido respecto a las disposiciones constitucionales al respecto y he pasado mucho tiempo al teléfono con legisladores y otros dirigentes de los estados en disputa. Al principio no declaré mi postura porque no tenía postura. Quería primero conocer los hechos y entender qué sucedía. Quería darle a la gente que sirve en el gobierno de los estados en disputa la oportunidad de hacer lo que les pareciera necesario para que sus elecciones se reflejaran como debía ser.
Pasé muchísimo tiempo contactando a funcionarios electorales estatales, pero en ninguno de los estados disputados, ni en uno solo, descubrí ningún indicio de que hubiera una sola oportunidad de que alguna legislatura estatal o secretario de Estado o gobernador o vicegobernador tuviera intención alguna de alterar la lista de electores. Siendo así, nuestro trabajo es muy sencillo. Simplemente, así no es como debe funcionar nuestro sistema federal. Es decir, si hay inquietudes con el modo de manejar una elección federal en un estado, la respuesta correcta es acudir a la legislatura estatal, primero que todo. Estas protestas, y oímos a los que han planteado inquietudes, las hubieran hecho en los capitolios estatales, no en este capitolio federal, porque nuestro trabajo es estrecho, nuestro trabajo es limitado, restringido. Sí, somos los jueces de electores. Y sí, la Cámara de Representantes son los jueces de sus propias contiendas ahí. Además, tenemos la autoridad de prescribir como Congreso reglas que rijan el modo, momento y lugar de elecciones de representantes y senadores, pero no tenemos ninguna autoridad en absoluto para la elección presidencial. No existe. Nuestro trabajo es reunirnos, a abrir las boletas y a contarlas. Se acabó. Gracias, señor presidente. Cedo la palabra. El dirigente demócrata, el senador de Colorado, el señor Bennett. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor presidente. Colegas, ha sido un día terrible para todos los presentes y para nuestro país. Algo que en lo que pensaba hoy, y es que cuando estoy en este pleno, solo pensar que los fundadores de este país, la gente que escribió nuestra Constitución, conocía nuestra historia mejor que nosotros. Pensaba en esa historia hoy, cuando vimos la turba y su disturbio en Washington, D.C., y pensaba en lo que pensaban los fundadores cuando redactaron nuestra Constitución, porque pensaban qué le pasó a la República de Roma cuando unas pandillas armadas que hacían el trabajo de unos políticos impidieron que Roma emitiera sus votos a favor de cónsules, de prétores, de senadores. Estos eran los cargos de Roma, y estas pandillas de gente armada vagaba por las calles de Roma para impedir que empezaran las elecciones, para impedir que siquiera se llamara a elecciones. Y a fin de cuentas, por eso, la República de Roma cayó en una dictadura. Una dictadura tomó su lugar. Y ese fue el fin de la República Romana y de toda república para el caso, hasta que esta bella Constitución fue redactada en Estados Unidos de América. Por eso es mi esperanza que nuestra respuesta a esto de hoy, queridísimos colegas, es que demos la votación bipartidista más fuerte que podamos en apoyo a nuestra democracia y en apoyo a nuestra Constitución y en rechazo de lo que vimos hoy y de lo que vio la República de Roma en su momento. Hay una tendencia por aquí, creo, a siempre creer que somos los primeros en enfrentar algo cuando suele no ser el caso, y a no apreciar el efecto de nuestros actos a futuro. Tenemos que apreciar profundamente en este momento nuestra obligación para con la Constitución, para con la democracia y para con la República. Hay gente en esta Cámara que ha torcido la palabra, que ha torcido las palabras de la ley escrita en el siglo XIX, pensada para, de hecho, acabar con nuestras disputas electorales, para dejarlas en los estados, como decía el senador de Utah, para darnos un papel ministerial, excepto en casos rarísimos. Para eso está esa ley de la que hablaba el senador de Texas hoy. Y esa es la ley que nos lleva a pedir que se revoquen los votos de 60 tribunales en Estados Unidos, muchos en Arizona, muchos de los cuales
sacaron a los abogados del presidente de los tribunales porque no había ninguna prueba de fraude. Es más, 37%, 39% de los estadounidenses piensan que no hay prueba de fraude o piensan que hay, pero que piensen que hay evidencia de fraude no significa que haya fraude. Si nos hacemos de la vista gorda a una teoría de conspiración, no pueden llegar ahora al pleno del Senado y decir que no le hacemos caso al pueblo, que les robaron las elecciones. Salgan a decirles la verdad, que es que cada miembro de este Senado sabe que esa elección no fue robada y que tenemos la responsabilidad de proteger la independencia del Poder Judicial ante políticos que no paran ante nada por aferrarse al poder. Eso tampoco tiene nada de nuevo. Ha existido desde que se fundó la Primera República. Y ahora nos encontramos en la posición, apenas días después de que muchos senadores aquí prestaron su juramento de defender la Constitución. Y recuerdo que también la Cámara de Representantes prestó el mismo juramento. Creo que tenemos cierta obligación y responsabilidad aquí de demostrar una vez más que este país es una nación de leyes y no de hombres. Y podemos llegar juntos solamente a una decisión que rechace lo que piden el senador de Texas y los demás miembros de ambas cámaras, que piden revocar las decisiones tomadas por los estados y por los votantes de los estados y por los tribunales. Si seguimos lo que han propuesto ellos, nosotros seremos los que hayamos privado del derecho al voto a cada persona que emitiera su voto en esta elección, hayan votado por el presidente o no. Los insto a rechazar esto y aprecio sinceramente la oportunidad de prestar servicio con cada uno de ustedes. Gracias, señor presidente. El líder de la mayoría, 5 minutos para el senador de Georgia. La senadora Loeffler. Señor presidente, cuando llegué a Washington esta mañana, tenía toda la intención de objetar la certificación de los votos electorales. Sin embargo, los acontecimientos de hoy me han obligado a reconsiderar y ya no puedo con buena conciencia oponerme a la certificación de estos electores. La violencia, la anarquía y el asedio de las cámaras del Congreso son un ataque directo contra la institución que pretendía proteger con mi objeción. La santidad del proceso democrático de Estados Unidos importa. Y doy gracias a la Procuración de Justicia por mantenernos a salvo. Creo que hubo cambios de último momento al proceso electoral de 2020 y que hubo irregularidades por los cuales se desconfía ahora no solo de la integridad de las elecciones, sino del poder de la boleta como herramienta de la democracia. Demasiados estadounidenses están molestos por lo que ven como un sistema injusto, pero eso no justifica lo que sucedió hoy y espero que Estados Unidos jamás vuelva a sufrir un día tan tenebroso. Aunque la suerte de esta votación está clara, el futuro del pueblo estadounidense, de la confianza del pueblo estadounidense en esta institución es incierto. Hay que proteger la integridad de las elecciones y restaurar la confianza de todo estadounidense de que su voz y voto importan. Estados Unidos es un país dividido con diferencias graves, pero sigue siendo el país más grandioso de la tierra. No puede haber desacuerdo en que defender la democracia es el único camino para preservar nuestra república. Cedo la palabra. Democratic leader. Dirigente demócrata. Doy tiempo, 2 minutos y medio al senador Booker y 2 minutos y medio al senador Kaine. En orden inverso. Señor presidente, el senador de Virginia, aplaudo los comentarios de mi colega de Georgia profundamente. Mi primer trabajo después de la universidad fue en Georgia,
con el juez Lanier Anderson y aprendí mucho de integridad y de derecho con él. También aprendí algunas lecciones tristes que en la historia de Georgia, de Virginia y de muchos estados, muchísima gente, sobre todo gente de color, había sido privada del derecho al voto en toda nuestra historia. Nuestro difunto amigo John Lewis, el congresista de Georgia, fue golpeado salvajemente en el Domingo Sangriento nada más por marchar en favor del derecho al voto. Ese acto de violencia inspiró a este órgano, el Congreso, a marchar juntos en 1965 y a aprobar la Ley de Derechos Civiles. Debemos unirnos hoy, después de actos de violencia, como Senado de Estados Unidos, para firmar los votos de todos los que emitan su boleta en noviembre. Y en vez de eso, contemplamos una objeción sin precedente, que sería una privación en masa del derecho al voto de los estadounidenses. El resultado de Georgia fue clarísimo. Un margen de 12,000 votos, 2 certificaciones de funcionarios republicanos, 4 recuentos distintos, 7 demandas, igual que en otros estados. Si objetamos a resultados así, el mensaje es clarísimo. A los estados les estamos diciendo que por seguras y exactas y veraces que sean sus elecciones, aquí con todo gusto las echamos al caño si no nos gusta para quién votaron. Pero lo más importante es que lo que se dirá, realmente lo que haremos y lo que estaremos diciendo, es que como el órgano que actuó unido para garantizar el derecho de los estadounidenses al voto, nos convertiremos en el agente de una de las privaciones de derecho al voto más enormes de la historia de este país. Por eso, insto a todos mis colegas, por favor, opónganse a estas objeciones. Gracias. Doy la palabra a mi colega de Nueva Jersey, el senador de Nueva Jersey. Continuamos en Foro TV, vamos a una pausa y en esta sesión de Congreso volvemos.